Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Nosotros somos Albero y este es nuestro programa número 11. Hola, 11. Poncho. ¿Sí, no? 11. O 10. 11. 11, ok. ¿Ya ves? Perfecto. Pero siempre me quiere llevar la contra y luego dice que soy Es yo. el 11, es el 11. Muy ¿Cómo bien, estás, María. Alfonso? ¿Distraído? ¿Qué tal a todos? Un gusto saludarlos. Soy Alfonso, su psicólogo de cabecera, y es un placer que nos acompañe. Yo soy la doctora Mariel González y es un gusto estar con ustedes. El día de hoy, el tema, ay Dios, va a ser una cosa de proyecciones tan divertido. ¿Cómo sé si soy codependiente? ¿Cómo sé? A ver, Alfonso, A ver, Mariel, para cuéntame. que no vayas a empezar, hay que definir una cosa importante, que la codependencia es un término que se utiliza coloquialmente para relaciones tóxicas y todo este rollo. No sé si por ahí vas. O sea, el tema Ya es te la entendí. codependencia. Ajá, Realmente es un término que surge de personas que conviven con alguien con una enfermedad de adicción. Y hasta cierto punto creo que entraría con personas con algún trastorno de personalidad, etc. Pero básicamente el fondo de la codependencia o toda la teoría que tenemos tiene que ver con personas que padecen una adicción. Ok, recuerden que nosotros estamos enfocados a que ustedes conozcan el mundo de las adicciones y aprendan a identificar todo lo que está sucediendo alrededor de este problema, que al final del día es una enfermedad y se está convirtiendo en un problema muy serio. Pero si ustedes han sido parte de un tratamiento de adicciones, se utiliza mucho esta palabra de codependencia. Lo que yo le decía a Poncho es, ok, nosotros porque sabemos del tema, lo hemos escuchado constantemente, pero la gente que está ahí detrás de la cámara no sabe lo que es la codependencia. Entonces, a mí me gustaría que Poncho nos ayudara a entenderla desde un punto de vista externo a la adicción, para que tengamos el panorama bien claro y entonces podamos entrar a los terrenos de la adicción a saber exactamente dónde estamos parados. A ver, ahí te lo voy a explicar, Mario. O sea, primero sería como el término de qué es codependencia. Entonces, codependencia se define como un patrón de personalidad visible en las familias de personas adictas, donde se asumen conductas de sobreprotección, fomentando con ellas que perdure la enfermedad, teniendo el familiar adicto un deterioro en su calidad, el familiar del adicto un deterioro en su calidad de vida. Eso es lo que significa. Entonces es, yo por cuestión de tu adicción me vuelco hacia ti, ¿no? Trato de controlar esa enfermedad que tienes y entonces yo deterioro mi vida y mis cosas por vivir tu adicción. Ese es básicamente el concepto. Pero entonces esto quiere decir que el concepto y la raíz como tal de la codependencia es estrictamente para temas de adicción, porque tú lo acababas de decir, hay mucha gente que lo utiliza, como ya se pusieron de moda los términos relaciones tóxicas, mucha gente lo utiliza para referirse a esto, a que eres codependiente en tu relación tóxica. ¿Cierto, Sí. falso o qué hay de esto? Ahorita vamos a ver como los puntos de diagnóstico. O sea, este video te va a servir a ti, que eres familiar de alguien con adicción, entender qué características puedes tener y si eres una persona codependiente. Dentro de uno de estos de los puntos dentro de uno de estos puntos que vamos a platicar es precisamente que las personas codependientes tienden a relacionarse con personas con trastornos de abuso de sustancias o con personas con trastornos de personalidad. Y ese es donde entra esta pequeñita parte del codependiente que sigue como estas vidas enfermas, ¿no? Es interesante cuando nosotros vemos la historia de la familia con adicciones. La historia del codependiente es generalmente haber vivido el tema de adicción en su casa y volver a repetir patrones de enfermedad familiar, ¿no? Con otra persona que es adicta en el momento en que busca su pareja, núcleo, ¿no? O buscar personas muy, muy enfermas psicológicamente, ¿no? Por ejemplo, tú viviste, no sé, siendo hombre, ¿no? Viviste el alcoholismo de tu padre
Y entonces tú te empiezas a preguntar por qué buscas parejas o mujeres que están muy enfermas, ¿no? Y es porque el codependiente vuelve a repetir esta historia de enfermedad. Pareciera como un rollo de, pues estoy tan acostumbrado a vivir tantas peleas y tantas broncas y estar salvando y salvando y salvando, que la primera mujer que te encuentras, pues es a la siguiente que quieres salvar, ¿no? Uh-huh. Y a la que quieres curar y a la que quieres quitarle esa enfermedad. Y entonces viene esta historia de repetición a la persona codependiente. Ahora, para eso, Mariel, ¿qué es lo que te puedo como comentar de este tema? Actualmente, en el diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, no tenemos una definición precisa o un trastorno que digamos, el trastorno de codependencia. Por lo menos en el DSM-5 no lo tenemos viene. Ahorita. ¿Qué es lo que sucedió? Pareciera que hubiera un diagnóstico que se puede parecer, que es el trastorno de personalidad dependiente. Incluso en la parte teórica se habla de esto, pero yo cuando lo leo, ¿no? Yo como alguien codependiente te podría decir, no me checa las características de alguien con personalidad dependiente. La persona dependiente sería esta persona que tiene mucho temor al abandono, que tiene mucho temor tiene mucha angustia de separación, y entonces forma relaciones en las que se vuelca y no puede vivir sin las personas, ¿no? O sea, son personas que son, diríamos como coloquialmente muy needies, pero ya a un nivel patológico, y entonces no pueden soltar a las personas con las que se relacionan y no pueden estar solas. ¿No son estas personas que también se vuelven muy controladoras y súper demandantes? Sí, por supuesto. Sí, serían estas personas como muy, en palabras coloquiales, como muy psycho de las relaciones con otras personas. Sí, porque hay gente que no te deja en paz, que te está escribiendo cada media hora y quiere que te reportes y que le hables y que... hoy sería ese rollo. Ahora, volviendo a lo del diagnóstico del DSM-3, esto aproximadamente en el diagnóstico de los trastornos mentales sí aparecía el diagnóstico de codependencia. De hecho, en libros, por ejemplo, de un programa de tipo Minnesota que se llama Hazelden, en un libro que obtuve, por ejemplo, esta información, ellos vuelven a tomar lo que se escribió en su momento acerca de la codependencia como un diagnóstico que, si a mí me dijeras entre psicólogos, creo que no han tomado en cuenta este trastorno para incluirlo actualmente como la parte familiar en el DSM-5, ¿no? Para poder decir, también las personas que están alrededor sufren una enfermedad. Entonces sí es un tema que si me dijeras como en la parte académica, me interesaría a mí agarrar y decirle a estas personas, oigan, se nos está olvidando la codependencia, es un tema, ¿no? Pero bueno, el punto es que ahorita no lo tenemos dentro de los diagnósticos y es importante. Lo que sí ha sucedido es que se quita este diagnóstico y continúa una parte teórica los siguientes años que sí aborda Al-Anon, ¿no? Que es los grupos de familia de Alcohólicos Anónimos, y que es un tema que también toman muchos autores ya de manera independiente y donde hablan sobre esta enfermedad, ¿no? Y donde hablan como de este trastorno de las personas que conviven con alguien con alcoholismo. Creo o adicción. No sé, me hace sentido el por qué probablemente no esté incluido en el DSM. ¿Por qué? Porque puede tomarse más como un trastorno de conducta y como algo aprendido. Es que yo creo que puede haber sido una de las razones de los criterios. Yo de verdad me he puesto o intentado investigar más de este tema. Hay una cosa que se le llamaba los factores como ambientales o psicosociales de los trastornos. Entonces esto obviamente sería visto de algo que a la persona lo puede estar afectando algo como externo. Sin embargo, yo creo que sí hay los criterios suficientes para decir que es un trastorno que tiene como orígenes desde etapas muy tempranas en la persona, y que entonces sí hay como condiciones que se dan para que la persona termine en este tipo de relaciones y tienen que ver con su crianza. O sea, si a mí me dijeras cuántas personas
que tienen una relación tal vez conflictiva, la historia es una historia de adicciones en la familia, es fortísima, ¿no? Entonces sí sabemos que hay un desarrollo de la codependencia para que tú termines como teniendo que le podemos llamar como un trastorno, ¿no? De personalidad o si lo quisiéramos como incluir ahí. Pero bueno, ese tal vez puede ser un tema, Mariel, que lo podemos abordar más a fondo en como otro ya video. en otro video, ¿no? Ok. Poncho, sí. ¿Cómo sé entonces que soy una persona codependiente o que estoy cayendo en estos criterios? ¿Cómo me puedo cachar a mí misma como codependiente? Bueno, está padrísimo toda esa información. Ándale, antes de que me empiece a dar, ¿no?, la pedrada. Entonces, vamos a ver los diferentes criterios. Tenemos hasta el criterio 5, ¿no? Entonces, son los 5 puntos de Albero. Como 5 puntos de Albero para la codependencia, ¿no? Entonces sería, el primero se llama autoestima alta. ¿Qué quiere decir esto? Utilización de la autoestima para controlarse y o controlar a otros como enfrentamiento a severas consecuencias. Este es interesantísimo cuando lo leí. Me acordé de Rodolfo. Descansa en paz nuestro amigo. Ay, Rodolfo, te mandamos un beso al cielo, te queremos. Cuando... Es que Rodolfo le daban tiki los pacientes narcisistas y se me hizo un punto de un paciente narciso 100%. Ok. ¿Sí? ¿A qué te refieres? Es que no el narcisista es controlador, ¿no? A ver, es que no va por ahí. Te trato de explicar. Sí, a ver, porque entiendo por dónde vas. O sea, sí hay una parte de narcisismo en la codependencia, por supuesto. Pero el punto es del codependiente. Tú agarrarías y dirías, la persona codependiente tiene una autoestima baja, ¿no? Sí, se agarran y a la mujer, porque ya ves lo que platicamos, ¿no? Generalmente es en hombres esta enfermedad, y entonces es a la mujer a la que le ponen los cuernos, es a la mujer a la que maltratan, ¿no? Y entonces tú dirías, pues esta mujer tiene la autoestima baja. Y lo interesante de esto es que no es al revés. La persona codependiente tiene el autoestima alta. ¿Qué quiere decir esto? Para tú vivir en un ambiente tan enfermo, la única manera que puedes sobrevivir es teniendo una autoestima alta. ¿Qué sería el ejemplo de esto? El codependiente, tú ponle un problema, iba a decir hasta una grosería, ponle un problema y te lo resuelve así. Las personas codependientes es como de, híjole, ya está tomando tu papá. A ver, tú muévete para acá. ¿Sabes qué? Acaban de hablar, está en el torito. Vamos a hablarle a tal. Resuelven, por ejemplo, pacientes con adicción. Ya lo agarraron con consumo en no sé dónde. Manda a los abogados, esto, el otro. El codependiente siempre está llevando la batuta de las cosas y resolviendo los problemas rapidísimo. Las mujeres del alcohólico, ¿no? Del adicto, terminan resolviendo las cosas de la casa, cuidando a los hijos, trabajando, haciendo un chingo de cosas, absorbiendo, ¿no? La responsabilidad de todo. Porque solo una autoestima alta podría hacer esta construcción. Que estén enfermas o estén enfermos las personas que conviven con alguien adicto, ese es otro tema en cuanto a la dependencia que tienen. Pero de que la autoestima está alta, está bastante alta. Entonces ese sería el primer criterio. Ojo, pero eso yo no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Yo no sé, o sea, yo como persona de la sociedad puedo pensar que tengo la autoestima súper baja y por eso dejo que me traten así. Sí, lo que no saben. No estoy considerando que tenga la autoestima alta. Si alguien nos está escuchando ahorita, va a entender de lo que le estoy hablando, porque sí, cuando eres codependiente, por ejemplo, a mí me pasó que cuando leí esto dije, es cierto, ahora entiendo por qué estudias psicología, ¿no? Altísima. Sí, o sea, ¿por qué quieres tú hasta terminarle resolver los problemas a tus pacientes de adicción, ¿no? Vas a rescatar a tus pacientes. Como esta historia, etcétera. ¿Cuál sería el segundo punto de Albero para esta situación? Entonces, nuestro segundo punto tiene que ver con el responsabilizarse de otros. ¿Qué sería esto? Es asumir la responsabilidad de las necesidades de otros, excluyendo las necesidades propias. Entonces...
Es esa persona que siempre le quiere resolver la vida a los demás y se deja sus propios problemas y necesidades para ahí cuando se pueda. Sí, por ejemplo, tenemos un autor del que me gustaría mucho hablar, es un conferencista de Al-Anon que se llama Salvador Valadez. Y este cuate, por ejemplo, cuenta ahí su historia. Hace cotorreo de que él es Salvador y se inventa 20 nombres más, que es el nombre de su mamá, de su hermana, claro, ¿no? Como de todos los nombres con los que tú cargas, y hasta en su nombre dice, pues es Salvador, ¿no? Eso, él tuvo que salvar a toda su familia, ¿no? Y entonces, lo que cuenta, o de lo que comenta, lo típico del codependiente es que cuando no tiene a quién cuidar, va por la vida así como de vidas que resolver. Como si tu vida no tuviera un fin, un porque objetivo. su vida no tiene sentido, ¿no? Y entonces tiene que estarle solucionando las broncas a todo mundo. Y entonces el codependiente es el que agarra y la vecina, ay, es que vecina, no sé, tengo un problema, a ver, cuéntame, yo te escucho, ¿no? Y entonces empieza a resolver los problemas de todo mundo. Ese es el codependiente. De hecho, hay una cosa interesante que los que nos dedicamos al tema de salud, pareciera que la base de nuestra enfermedad o de nuestra psicopatología, claro, sí, es andarle resolviendo los problemas a todo mundo, ¿no? Eso también me lo enseñó mucho Rodolfo. Okay. Sí. Entonces es este rollo de estar resolviendo la vida de los demás y no preocuparse por la vida propia. Si eres codependiente, te puedo asegurar que no tienes vida por estar resolviendo la de otras personas. No, y si la tienes, tu vida es dedicarte a eso, a resolverle problemas a los demás. Y cuando te preguntan a ti, ¿qué has hecho tú para tu descanso, ir al médico, los problemas de salud que tienes o lo que sea? No, porque no tienes tiempo, porque estás resolviendo lo de los demás. ¿Cuál sería el tercer punto, Poncho? Ok, el tercer punto sería la distorsión del vínculo. La ansiedad y distorsión de las fronteras relacionadas a la intimidad. Fronteras relacionadas a la intimidad y la separación. ¿Esto cómo se los cuento? La adicción es como un problema como de fusión. Los que somos codependientes no tenemos capacidad para de repente darnos cuenta cómo nos estamos fusionando de una manera enferma con la otra persona. Esto es interesantísimo. Agarro y les cuento de la siguiente manera. Imagínate 2 pedazos de plastilina que son de diferentes colores. La codependencia sería, una persona es un color, es el adicto, y otro color es la persona codependiente. Imagínate que tú agarras esas 2 bolas de colores y las empiezas a acercar. Como la plastilina. La línea de la separación sana sería que estos pueden estar solos y pueden, o si acaso pueden empezar a interactuar, pero hay una pequeña parte de ellos que es la que comparten en común. ¿Qué pasa si tú empiezas a unir estas dos plastilinas? Poco a poco tú puedes distinguir la separación de lo que es una persona de otra, ¿no? Esa sería como la interacción, tal vez que puede ser sana, pero donde tú puedes separarte y entender el adicto quién es y el codependiente quién es. Mi mente se trajo un parásito. Ok. Cuando por ejemplo, una garrapata, ajá, literal llega a parasitar a una persona o a un animalito y eso, y se le pega y tiene que empezar a comer de él para existir, y el otro pues tiene que existir para que tenga de dónde comer la garrapata. Sí, entonces pero las puede separar y sigue siendo el perrito y sigue siendo su parásito, que fue la garrapata. Sí, pero es como de, llega un momento que ni la garrapata no va a terminar matando al animal, ni el animal matando a la garrapata, ¿no? O sea, hay esa vinculación, uh-huh, pero puede llegar a ser esto más enfermo. Yo creo que en las relaciones de esto, de las personas, es mucho más todavía complejo. Entonces tenemos esta masa que si nosotros la empezamos a fusionar más, la empezamos a mezclar, va a llegar un momento en que ya no se distinguen los colores, uh-huh, al grado que totalmente fusionado es otro color. Eso sería cuando el codependiente ya no puede distinguir quién es de la otra persona. Ahí empieza a haber como sentimientos de mucho miedo, de mucha angustia, de ya no entender quién soy yo. O sea, cuando tú estás en una relación tal vez codependiente y todo eso, lo que termina sucediendo, si es muy enferma la relación, es que ya no sabe, la gente dice, es que yo ya no sé quién soy. O sea, yo ya estoy dejando de tener como esa identidad
y estoy empezando a Híjole, vivir una ahí va identidad la que ni quemazón. siquiera es la otra persona, ¿eh? También. Pero es que no te das cuenta. Que era lo que nos peleábamos en el otro video, Que dice ¿no? que soy necia, pero no, es que no te das cuenta. Cuando estás en una relación codependiente, sí, ahí va la quemazón. Yo no me di cuenta hasta que una de mis mejores amigas, cuando termino en esta relación, me dice, qué bueno, ya eres tú, porque dejaste de ser tú, eras completamente diferente. Sí. Y yo nunca me di cuenta. Es que el codependiente tiene que cuidar precisamente su incapacidad para poderse separar y para entender que se está fusionando. Pero Como ya ves es algo cómo sí tan tenía sutil, razón que no te das cuenta. por supuesto, pero es que ese Pero me día, decíaste que lo no. que yo le decía a Mariela es, te daba por supuesto la razón. O sea, en lo que estaba tratando de decir era que sí estamos hablando de un tema de enfermedad. Porque el problema es que no te des cuenta que te estás fusionando. O si empiezas a fusionarte, que no hagas como las cosas pertinentes para poder hacer esta separación. Al fin y al cabo, el tratamiento para alguien codependiente sería empezar a entender que una cosa es su vida y otra cosa es la de la otra persona, y que cuando puede identificar su vida y poderla separar de la otra persona, en ese momento empieza a ser sano. Y eso no quiere decir que se tiene que separar físicamente, sino tiene que empezar a entender qué es lo importante para sí mismo y qué es lo que no puede controlar de la otra persona. Entonces, ¿no? metiéndolo en el contexto de nuestros familiares que atendemos, que son la familia de nuestros pacientes adictos, son los papás, los tíos, los hermanos que llegan hasta sentir culpa porque su familiar está consumiendo y sienten culpa porque ellos hicieron algo para que ellos consumieran, pero porque se están sintiendo en el lugar de esa persona. Por supuesto. ¿No? Le están resolviendo la vida y están ahí como garrapatas queriendo, ¿no?, vivir a través de ellos y no se están pudiendo soltar, ¿no? Entonces ese es el tercer punto. Vamos al cuarto, Mariel. El cuarto, que era lo que estábamos platicando. Criterio cuarto es involucramiento con personas con trastornos. Entonces dice involucramiento con personas con trastornos de personalidad, adictos, codependientes o con personas con fallas en el control de impulsos. Entonces, este criterio, ¿qué es lo que quiere decir? Es que yo me empiezo a relacionar con personas muy enfermas, ¿no? Obviamente es la repetición del patrón de adicciones. Lo que hablabas al principio. Y el patrón de enfermedad. Básicamente eso es, ¿no? Sigo repitiendo la historia y no sigo fusionándome como estamos platicando. Y la quinta, el quinto criterio es la presencia de 3 o más de los siguientes síntomas. Demasiada utilización de la negación, ¿no? O sea, tú niegas que estás viviendo la vida de la otra persona. Si tú agarras y le dices a los familiares que nos hablan, no, es que queremos internar a nuestro familiar, oiga, pero usted también necesita ir a terapia. No, así como de no me entendió, ¿no? Al que quiero internar es a él, ¿no? Yo estoy bien, no. No nos vemos enfermos porque como no nos las tomamos o no nos drogamos, creemos que no estamos enfermos. La siguiente es la restricción de los sentimientos. El codependiente también se restringe de lo que siente, ¿no? Y por eso cuando se están rehabilitando, saco toda mi agresión y te recuerdo todas las que me hiciste, ¿no? Porque me quedé callado de todo lo que te dije. Somos, las personas codependientes somos personas que nos cuesta mucho trabajo decir lo que sentimos, nos quedamos callados y nos vamos guardando y guardando. Y lo malo es el día que lo sueltas. Cuando lo sueltas vale mal, ¿no? Y no va a decir groserías, lo Perdón, amo tanto. se me sale. Otra es depresión. La mayor parte de las personas que tienen diagnóstico de codependencia son personas depresivas, clínicamente, ¿no? El problema es Generalmente se tienen que que atender. es una cosa que no se va a notar y que vuelves a la negación. Cuando le dices a la persona que tiene problemas de depresión, va a negarlo. ¿Qué? Hipervigilancia. Hipervigilancia sería que estás ahí como perro sabueso, oliéndolo a todas partes que va, estás persiguiendo, vigilas. Es la Queriendo parte de cuando alguien se controlar. está rehabilitando. Y entonces así de, a ver, checa que no haya tomado, checa lo que no haga esto, oye, ¿habrá hecho esto? Están ahí como sabuesos, ¿no? La otra son convulsiones, ¿no? La típica persona que así de
que hasta adictos le dicen a la esposa así de, es que no manches, tienes una obsesión con la limpieza. O sea, quieren empezar a tener, como no puedo controlarte a ti, quiero tener control de todas las cosas, ¿no? Y tengo que tener controlada mi casa, impecable, tengo que tener controlado mi trabajo, tengo que controlar, porque si yo pierdo el control, sí. Sufrimos mucho con el tema del control, ¿no? Y convulsiones. Ansiedad, pues por supuesto, ya la sabemos. Haber sido víctima de abuso sexual. Generalmente las personas que viven abuso de la adicción, en la adicción, también hay esta propensión a haber tenido por cuestiones de la vida que le sucedió eso, o incluso estar en situaciones donde se facilitó por este abandono familiar o así, que sucedían este tipo de cosas. Padecer enfermedades físicas debido al estrés, ¿no? El codependiente con gastritis, con todos los itis que se te ocurra, ¿no? Del sistema digestivo, etcétera. Migrañas, ¿no? Sí, claro. Todo lo que se te ocurra. Y la otra es haber establecido una relación principal con el abusador de la sustancia por más de 2 años sin haber buscado ayuda externa. Si tú ya llevas 2 años aguantando a tu nuevo novio que te diste cuenta que es bien pedote o que le gustan las drogas, y si tú no puedes soltarlo después de los 2 años y tú buscar ayuda, ya estás en un problema de codependencia. Empiecen a cachar. Entonces, imagínense, ¿no? Una relación tóxica de más de 2 años, aguas. Eres codependiente. Y ojo, ¿no? No quiere decir que, ay, no voy a poder salir porque ya rompí la barrera de los 2 años. No, sí se puede, claro que pueden salir del hoyo. Pero nuestros programas, cuéntales de nuestros programas en Albero para codependientes. Ok, o los digo rápido. Sí, rapidísimo. Bueno, pueden ir a la página donde tenemos explicado todo lo que es un programa específico para familiares codependientes, que es un programa de 4 semanas donde se les mete como un curso intensivo acerca de adicciones. Y la otra que pueden hacer en Albero es ir a nuestras sesiones de todos los miércoles para familiares. Si tú todavía no sabes cómo hacerle para que realmente es para poderte ayudar, pero si andas ahorita con el tema de que quieres ayudar a tu familiar adicto y no quiere y eso, mejor ve tú con nosotros y cúrate tú primero. Y ya después verás cómo puedes apoyar. 100% tú primero, ¿no? Entonces, ya tienen toda la información, escríbanos ahí si alguno de ustedes se cachó en uno de estos puntos, si tienen alguna duda porque tienen un asunto de negación y entonces no terminamos de aceptar si sí estamos o no estamos, escríbanos ahí, nosotros con todo el gusto les resolvemos esa duda o esa inquietud. Ya saben, temas que tengan pendientes que quieran saber, igual pónganlos ahí. Visítanos en nuestras redes sociales, Poncho. Entonces, YouTube, entran, ponen suscribirse, le ponen clic a la campanita y les van a llegar notificaciones. En nuestro Facebook, Albero Rehab, en Instagram y en Spotify pueden seguir también nuestro podcast. Nuestro podcast. Okay. Bueno, todos, por favor, no se sientan culpables, es parte del proceso y siempre hay una solución, ¿ok? Es un gusto estar con ustedes, estemos en contacto, no nos abandonen, pónganle clic al sígueme y a la campanita y denle like y compártanos y ayúdenos un montón. Díganos si son codependientes y cómo le van a hacer para trabajar con su codependencia. El doctor ya aceptó que es codependiente, qué belleza. Yo siempre lo he aceptado. Nos vemos a la siguiente. Adiós. Adiós.